Volumen 2, capítulo 86. Octubre 24 de 1899. El hombre es una reproducción del ser divino. Esta mañana, mi adorable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma en medio a las gentes. Y parecía que Jesús miraba con ojos de compasión a las criaturas, y los mismos castigos aparecían como infinita misericordia suya, salida de lo más íntimo de su corazón amorosísimo. Entonces, vuelto hacia mí, me ha dicho: hija mía, el hombre es una reproducción del ser divino. Y como nuestro alimento es el amor, siempre recíproco, conforme y constante entre las tres divinas personas, por eso el hombre, habiendo salido de nuestras manos y del amor puro y desinteresado, es como una partícula de nuestro alimento. Ahora, esta partícula se ha vuelto amarga, no solo eso, sino que la mayor parte, separándose de nosotros, se ha hecho pasto de las llamas infernales y alimento del odio implacable de los demonios, nuestros y sus capitales enemigos. He aquí la causa principal de nuestro descontento por la pérdida de las almas, porque son nuestras, son cosas que nos pertenecen. Y también la causa que me empuja a castigarlos es el gran amor que tengo por ellos, para poder poner a salvo sus almas. Y yo: Señor, parece que esta vez no tienes otras palabras que decir más que de castigos. Tu potencia tiene tantos otros medios para salvar estas almas. Y además, si estuviera cierta que toda la pena caería sobre ellos y tú quedarás libre sin sufrir en ellos, me contentaría. Pero veo que ya estás sufriendo mucho por aquellos castigos que has mandado. ¿Qué será si continúas mandando otros castigos? Y Jesús: a pesar de todo lo que sufro, el amor me obliga a enviar flagelos más pesados. Y esto porque no hay medio más potente para hacer entrar en sí mismo al hombre y hacerle conocer qué cosa es su ser, que el hacer que se vea a sí mismo deshecho. Los otros medios parece que los robustecen de más. Por eso, confórmate a mi justicia. Veo bien que el amor que tú me tienes es lo que te empuja a no conformarte conmigo y no tienes corazón de verme sufrir. Pero también mi madre me amó más que todas las criaturas, tanto que ninguna otra podrá jamás igualarla. Sin embargo, para salvar a las almas, se conformó a la justicia y se contentó con verme sufrir tanto. Si esto hizo mi madre, ¿cómo no lo podrías hacer tú? Y en el momento en que Jesús hablaba, me sentía atraer tanto mi voluntad a la suya, que casi no sabía resistir a conformarme con su justicia. No sabía qué decir, tan convencida me sentía. Sin embargo, no manifesté mi voluntad. Jesús ha desaparecido y yo he quedado en esta duda, si debo o no conformarme. Volumen 5, capítulo 24. Octubre 24 de 1903. Imagen de la Iglesia. Habiendo dicho al confesor mis temores de que no fuera voluntad de Dios mi estado, y que al menos como prueba quisiera tratar a esforzarme en salir y ver si lo conseguía o no. Y el confesor,
sin poner su acostumbrada dificultad, ha dicho: «Está bien, mañana probarás». Entonces yo he quedado como si hubiera sido liberada de un peso enorme. Ahora, habiendo oído la Santa Misa y recibido la comunión, en cuanto he visto a mi adorable Jesús en mi interior, que me miraba fijamente, con las manos juntas, en acto de pedir piedad y ayuda. Y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho, con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo. Y yo era obligada a estar encima de esta cabecera en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía a unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidados a la paciente, y con profunda amargura decían entre ellos: «Está mal, está mal, no se necesita otra cosa que una pequeña sacudida». Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho, por temor de que moviéndose el lecho pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo, y casi fastidiándome del mismo ocio, decía a aquel que me tenía: «Por caridad, bájame, no estoy haciendo ningún bien ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil? Si bajo, al menos puedo servirla, ayudarla». Y aquel: «¿No has oído que aun con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir». Y yo: «¿Pero puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo, por piedad, bájame». Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso, y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado a la enferma, y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se le ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían: «No hay más tiempo, está ya en los momentos extremos». Después entraban personas enemigas, soldados, capitanes, para golpear a la enferma. Y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo, al ver esto, temblaba como una caña y decía entre mí: «He sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal». Y comprendía que aquella mujer representaba la iglesia enferma en sus miembros, con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Entonces me he encontrado en mí misma, y Jesús en mi interior ha dicho: «Si te suspendo para siempre, los enemigos comenzarán a hacer derramar sangre a mi iglesia». Y yo: «Señor, no es que no quiera estar, el cielo me guarde que yo me aleje de tu voluntad aún por un abrir y cerrar de ojos. Solo que si quieres me estaré, si no quieres me quitaré». Y él: «Hija mía, apenas el confesor te ha liberado, esto es, cuando te dijo: está bien, mañana probamos, el nudo de víctima se ha soltado, porque solo el adorno de la obediencia es lo que constituye la víctima,
y jamás la aceptaría por tal sin este adorno, a una costa, si fuera necesario, de hacer un milagro de mi omnipotencia para dar luz a quien dirige, para hacer dar esta obediencia. Yo sufrí voluntariamente, pero quien me constituyó víctima fue la obediencia a mi amado Padre, que quiso adornar todas mis obras, desde la más grande hasta la más pequeña, con el adorno honorífico de la obediencia. Más tarde, encontrándome en mí misma, sentía temor de tratar de salir, pero después me las arreglaba diciendo: debía pensar quién me ha dado la obediencia, y además, si el Señor lo quiere, yo estoy dispuesta. Volumen 6, capítulo 139. Octubre 24 de 1905. Las miserias de la naturaleza humana sirven para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. Considerando mi miseria, la debilidad de la naturaleza humana, me sentía ser un objeto abominable a mí misma, e imaginaba cómo soy más abominable ante Dios. Y decía entre mí: Señor, cómo se ha hecho fea la naturaleza humana. Y viniendo me ha dicho: hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más bien, he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría: loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad. Mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias, para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. Entonces veía en mi mente la naturaleza humana como si estuviera toda llena de hoyos, y en estos hoyos estaba el pus, el fango, y de dentro salían ramas cargadas de flores y frutos. Por eso comprendía que el todo está en el uso que hagamos de ella, incluso de las mismas miserias. Volumen 9, capítulo 50. Octubre 24 de 1910. La turbación, sus efectos. Todo sale de los dedos de Dios. Estaba sumamente afligida por la privación de mi amable Jesús, y habiendo recibido la comunión, me lamentaba de su ausencia. Y Jesús me ha dicho en mi interior: hija mía, están sucediendo y sucederán cosas tristes, tristísimas. Yo quedé aterrorizada. Después he pasado varios días sin Jesús, solo que frecuentemente oía que me decía: hija mía buena, paciencia porque no vengo. Después te diré el porqué. Entonces me la pasaba amargada así, pero pacífica. Luego tuve un sueño que me ha entristecido mucho y también turbado. Mucho más que no viendo a Jesús, no tenía a quien dirigirme para ser circundada por la atmósfera de paz que solo Jesús posee. Oh, cuánto es de compadecer un alma turbada. La turbación es un aire infernal que se respira, y este aire de infierno hace salir el aire celestial de la paz y toma el puesto de Dios en el alma. La turbación, resoplando este aire infernal en el alma,
la domina tanto que aun las cosas más santas, más puras, con su soplo infernal, las hace aparecer como las cosas más feas y perniciosas, pone todo en desorden, y el alma, cansada de este desorden, es infectada por este aire de infierno, se fastidia de todo y siente aburrimiento y tedio hasta del mismo Dios. Yo sentía este aire de infierno, no dentro de mí, sino solo en torno a mí. Sin embargo, me ha hecho tanto mal que ya ni pensaba en que Jesús no venía. Es más, me parecía que ni siquiera lo quería. Es verdad que la cosa era muy seria y no una bagatela. Se trataba de que me era asegurado que no me encontraba en buen estado. Por lo tanto, los sufrimientos, las venidas de Jesús no eran voluntad de Dios y que debía terminar con eso de una vez por todas. No digo todo al respecto, porque no lo creo necesario. Lo he escrito solo por obedecer. Después, la noche siguiente veía que del cielo descendía agua como un diluvio y que hacía mucho daño inundando pueblos enteros. Y era tanta la impresión del sueño que yo no quería ver nada. En ese momento una paloma que volaba a mi alrededor me dijo: el moverse de las hojas, de la hierba, el murmullo de las aguas, la luz que invade la tierra, el motor de toda la naturaleza, todo sale de los dedos de Dios. Piensa tú si solo tu estado no debe salir de los dedos de Dios. Luego, viniendo el confesor, le he dicho todo mi estado, y él me dijo que había sido el demonio para molestarme. He quedado un poco más calmada, pero como una que acaba de sufrir una grave enfermedad. Volumen 12, capítulo 66. Octubre 24 de 1918. El alma debe revestirse de Jesús para recibirlo sacramentado. Estaba preparándome para recibir a mi dulce Jesús en el sacramento y le pedía que cubriera a él mi gran miseria. Y Jesús me ha dicho: hija, para hacer que la criatura pudiera tener todos los medios necesarios para recibirme, quise instituir este sacramento al final de mi vida, para poder alinear en torno a cada hostia toda mi vida, como preparativo para cada una de las criaturas que me habría de recibir. La criatura jamás podría recibirme si no tuviera a un Dios que preparara todo, que movido solamente por exceso de amor, por quererse dar a la criatura, y no pudiendo ésta recibirme, ese mismo exceso me llevara a dar toda mi vida para prepararla. Así que ponía todos mis pasos, mis obras, mi amor, delante de los suyos, y como en mí estaba también mi pasión, ponía también mis penas para prepararla. Así que revístete de mí, cúbrete con cada uno de mis actos y ven. Después me he lamentado con Jesús, porque ya no me hacía sufrir como antes, y él ha agregado: hija mía, yo no miro tanto el sufrir, sino la buena voluntad del alma y el amor con el que sufre. Por eso el más pequeño sufrimiento se hace grande. Las naderías toman vida en el todo y adquieren valor, y el no sufrir es más fuerte que el mismo sufrir. Qué dulce violencia es para mí ver a una criatura que quiere sufrir por amor mío. ¿Qué me importa a mí que no sufra, cuando veo que el no sufrir le es un clavo más doloroso que el mismo sufrir?
En cambio, la no buena voluntad, las cosas forzadas y sin amor, por cuanto grandes son pequeñas, yo no las miro, más bien me son de peso. Volumen 14, capítulo 68, octubre 24 de 1922. El divino querer abre las corrientes entre el cielo y la tierra y hace en el alma el depósito de los bienes celestiales. Mi siempre amable Jesús continúa hablándome de su santísimo querer. Me parece un verdadero maestro, que mientras parece que no tiene ya nada más que enseñar a su discípulo, es solo un descanso que toma para poder dar lecciones más sublimes, para raptar la atención del muchacho y conseguir más amor y veneración. Entonces, al venir me ha dicho: hija mía, cuántos prodigios contiene mi querer supremo obrante en la criatura. Conforme el alma hace entrar en ella este santo querer, y ella entra en él y lo hace obrar en todo, aun en las más pequeñas cosas, se establece la corriente entre el querer obrante en las tres divinas personas y su mismo querer obrante en la criatura. Así que si aman o quieren dar amor, encuentran dónde depositar este amor, porque en un punto de la tierra está su querer obrante en la criatura que puede recibir este amor, y que subiendo de nuevo hasta el seno de la divinidad, su querer, como dividido en dos, en la criatura y en la divinidad, mientras es siempre uno, le llevará la correspondencia de su amor en modo divino por parte de la criatura. Y he aquí que el amor eterno se pone en corriente entre el cielo y la tierra. Desciende y asciende sin ningún obstáculo, pues hay quien puede recibir el depósito. Su mismo querer obrante en la criatura será celoso de hacerle custodia. Así, si mi divinidad quiere hacer salir de sí su belleza, sus verdades, su potencia, sus gracias infinitas, tiene donde hacer el depósito, en su mismo querer obrante en la criatura. La corriente está abierta. Mi querer mantendrá la batuta en custodiar celosamente mi belleza, mis verdades, mi potencia, y de hacerme los agradecimientos por mis gracias infinitas. Entonces no quedaré más defraudado en nada. Estaré en perfecta armonía entre mi querer obrante en la criatura y el del cielo. Cuántas cosas mías haré conocer de más. Mi amor sofocado quedará libre cuando haya formado mi depósito, y las corrientes entre el cielo y la tierra estarán siempre abiertas. Volumen 18, capítulo 9, octubre 24 de 1925. La divina voluntad es un acto solo, inmenso y eterno, que contiene todo junto: creación, redención, santificación. Quien vive en la divina voluntad posee este acto solo y toma parte en todas sus obras, formando un acto solo con su Dios. Encontrándome en mi habitual estado, sentía a mi dulce Jesús moverse en mi interior, en acto de extenderse en mí como si me pusiera en agonía. Yo oía su estertor de agonizante y me sentía también yo agonizar junto con él. Después de haber sufrido un poco junto con Jesús, me ha dicho: hija mía, el pensar en mi pasión, el compadecerme en mis penas, me es muy grato. Siento que no estoy solo en mis penas, sino que tengo junto conmigo la compañía de la criatura, por causa de la cual yo sufro y a la que amo tanto,
y teniéndola junto conmigo, el sufrir se me hace más dulce. Como es duro el aislamiento en el sufrir. Cuando me veo solo, no tengo a quien confiar mis penas, ni a quien dar el fruto que mis penas contienen, y por eso quedo como ahogado de penas y de amor. Y por eso, mi amor, no pudiendo más, vengo a ti para sufrir en ti, y tú sufres junto conmigo las penas de mi pasión en acto, para repetir lo que yo hice y sufrí en mi humanidad. El repetir mi pasión en acto en la criatura difiere de quien solo piensa y compadece mis penas. Lo primero es un acto de mi vida que se pone en lugar mío para repetir mis penas, y yo siento darme de nuevo los afectos, el valor de una vida divina. En cambio, el pensar en mis penas y el compadecerme es solo la compañía que siento de la criatura. Pero ¿sabes tú en quién puedo repetir mis penas en acto de mi pasión? En quien está como centro de vida mi voluntad. Solo mi voluntad es un acto solo que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se cambia. Este punto es la eternidad, y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar, abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad, y solamente porque es un acto solo, tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Ahora, quien vive en mi voluntad, posee este acto único, y no es maravilla el que tome parte en las penas de mi pasión como en acto. En este acto único, encuentra como en acto a su Creador que crea la creación, y ella, formando un acto solo con su Dios, crea junto con Él, corriendo como un solo acto en todas las cosas creadas, y forma la gloria de la creación a su Creador. Su amor brilla sobre todas las cosas creadas, goza y toma placer de ellas, las ama como cosas suyas y de su Dios. En aquel acto, solo ella tiene una nota que hace eco a todo el obrar divino y dice en su énfasis de amor: lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Sean dados gloria, honor y amor a mi Creador. En este acto solo, encuentra en acto la redención, la hace toda suya, sufre mis penas como si fueran suyas, corre en todo lo que yo hice, en mis oraciones, en mis obras, en mis palabras, en todo tiene una nota de reparación, de compadecimiento, de amor y de sustitución a mi vida. En este acto solo encuentra todo, todo lo hace suyo y por doquier pone su correspondencia de amor. Por eso, el vivir en mi voluntad es el prodigio de los prodigios, es el encanto de Dios y de todo el cielo, porque ven correr la pequeñez de la criatura en todas las cosas de su Creador, y como rayo solar unido a este acto solo, se difunde por doquier y en todos. Por eso, te recomiendo que jamás, a una costa de tu vida, salgas de este acto solo de mi voluntad, a fin de que repita en ti como en acto la creación, redención y santificación. Mira, también la naturaleza contiene la semejanza de este acto solo. En la atmósfera el sol tiene un acto único. Desde que fue creado por Dios, hace siempre un acto solo. Su luz, su calor, están tan fundidos juntos que se vuelven inseparables el uno del otro y está siempre en acto, desde lo alto, de mandar luz y calor.
Y mientras desde lo alto no sabe hacer otra cosa que un solo acto, la circunferencia de su luz que desciende a lo bajo es tan grande que abraza toda la tierra, y con su abrazo produce innumerables efectos, se constituye vida y gloria de todas las cosas creadas. En virtud de este acto único, tiene virtud de encerrar en sí cada planta, y suministra a unas el desarrollo, a otras la maduración de los frutos, a otras la dulzura, a otros el perfume. Se puede decir que toda la tierra mendiga del sol la vida, y cada planta, aun el más pequeño hilo de hierba, implora del sol su crecimiento y cada fruto que deben producir. Pero el sol no cambia jamás acción, se gloría de hacer siempre un acto solo. También la naturaleza humana contiene la semejanza de un acto solo, y ésta lo contiene el latido del corazón. Comienza la vida humana con el latido. Este hace siempre un acto único, no sabe hacer otra cosa que latir. Pero la virtud de este latido, los efectos, son innumerables sobre la vida humana. Conforme late, y a cada latido hace circular la sangre en los miembros, hasta en las partes extremas, y conforme late da la fuerza a los pies para caminar, a las manos para obrar, a la boca para hablar, a la mente para pensar. Suministra el calor y la fuerza a toda la persona. Todo depende del latido. Tan es verdad que si el latido es un poco débil, se pierde la energía, las ganas de obrar. La inteligencia se disminuye, se llena de dolores y llega un malestar general. Y si cesa el latido, cesa la vida. La potencia de un acto solo, continuamente repetido, es grande. Mucho más el acto único de un Dios eterno, que tiene virtud de hacer todo con un solo acto. Por eso, ni el pasado ni el futuro existen en este acto, y quien vive en mi voluntad se encuentra ya en este acto único. Y así como el corazón hace siempre un latido en la naturaleza humana, que se constituye vida de ella, así mi voluntad en el fondo del alma late continuamente, pero con un latido único, y a medida que late le da la belleza, la santidad, la fortaleza, el amor, la bondad, la sabiduría. Este latido encierra cielo y tierra, es como circulación de sangre. Como circunferencia de luz se encuentra en los puntos más altos y en las partes más extremas. Donde este acto único, este latido del alma tiene pleno vigor y reina completamente, es un prodigio continuado. Es el prodigio que solo un Dios sabe hacer, y por eso se descubren en el alma nuevos cielos, nuevos abismos de gracias, verdades sorprendentes. Pero si se le pregunta, ¿de dónde tanto bien? Respondería unida con el sol, junto con el latido humano y con el acto solo del Dios eterno. Hago una sola cosa, hago siempre la voluntad de Dios y vivo en ella. Este es todo mi secreto y toda mi fortuna. Dicho esto, ha desaparecido, pero después me he encontrado fuera de mí misma, con el niño Jesús en brazos. Estaba tan pálido y temblaba todo, con los labios lívidos, frío y tan demacrado, que daba piedad. Me parecía que se había refugiado en mis brazos para ser defendido. Yo me lo estreché a mi corazón para calentarlo, le tomaba sus manitas y sus piececitos en mis manos, los estrechaba para hacer que no temblara. Lo besaba y lo volvía a besar. Le decía que lo amaba mucho, mucho, y mientras esto hacía, el niño iba recuperando su color, dejaba de temblar, reaccionaba todo y se estrechaba más a mí. Pero mientras yo creía que se quedaría siempre conmigo, con sorpresa vi que poco a poco descendía de mis rodillas. Yo he gritado jalándolo con el brazo, «Jesús, ¿a dónde vas? ¿Cómo? ¿Me dejas?» Y él,
debo irme. Y yo, ¿cuándo regresas? Y Jesús, dentro de 3 años. Y ha tomado el camino para alejarse. Pero ¿quién puede decir mi dolor? Repetía entre mí, entre lágrimas y conmocionada. ¿De aquí a 3 años lo volveré a ver? Oh Dios, ¿cómo haré? Pero era tanto el dolor que casi perdí el sentido y no comprendí más nada. Pero mientras estaba en esto, en cuanto abrí los ojos, vi que Jesús había dado la vuelta y subía por mi otra rodilla, y poco a poquito se acurrucaba en mi regazo, y con sus manitas me acariciaba, me besaba y me repetía: cálmate, cálmate, que no te dejo. Y conforme me decía no te dejo, yo me sentía recobrar, darme nuevamente la vida, y me he encontrado en mí misma, pero con tal temor que me sentía morir. Volumen 20, capítulo 15. Octubre 24 de 1926. No hay cosa más santa y portadora de toda felicidad que la voluntad divina. Todos los actos de la creación y de la redención son para establecer el reino del Fiat Supremo. Estaba haciendo mi acostumbrado giro en el querer divino, y en cada cosa ponía mi te amo, y pedía que el reino del Fiat venga y sea conocido sobre la tierra. Y llegando a todos los actos que hizo mi dulce Jesús en la redención, pidiendo en cada uno de ellos que venga su reino, pensaba entre mí: antes, cuando giraba tanto en la creación como en la redención, ponía solo mi te amo, mi adoración, mi gracias. Y ahora, ¿por qué no puedo hacer menos que pedir el reino del Fiat? Siento que quisiera arrollar todo, la cosa más pequeña y la más grande, cielo y tierra, los actos del mismo Jesús y también a Jesús mismo, y forzarlos a fin de que todo y todos digan junto conmigo: queremos el reino del Fiat Supremo, lo queremos reinante, dominante en medio de nosotros. Mucho más que todos lo quieren, los mismos actos de Jesús, su vida, sus lágrimas, su sangre, sus llagas, dentro de ellos dicen: venga nuestro reino a la tierra. Y yo entro en el acto de Jesús y repito junto: venga pronto el reino del Fiat divino. Ahora, mientras esto pensaba, mi amado Jesús ha salido de dentro de mi interior y con una ternura indecible me ha dicho: hija mía, quien ha nacido en mi querer, siente su vida correr en ella y como con natural quiere para todos lo que ella posee. Y como mi voluntad es inmensa y encierra a todo y a todos, por eso, quien la posee gira por todas las cosas que ella encierra, para rogarle y vencerla, para que descienda sobre la tierra a formar su reino. Pero tú debes saber que tú, para tener dominio y hacerlas decir lo que quieres tú, en todas las cosas que han salido y encierran mi voluntad, debías primero conocerlas y después amarlas, a fin de que el amor te diese el derecho de poseerlas y de hacerlas hacer y decir lo que quieres tú. He aquí la causa por la que antes, girando en todas mis obras, imprimías tu te amo, te adoro, te agradezco. Era el conocimiento de mis obras que tú hacías y la posesión que tomabas. Ahora, después de la posesión, ¿qué otra cosa más grande, más santa, más bella, más portadora de todas las felicidades a las humanas generaciones
puedes pedir en medio de mis obras y junto con ellas, que pedir que venga el reino de mi voluntad. Mucho más que tanto en la creación, era el reino del fiat lo que quería establecer en medio de las criaturas, como en el reino de la redención. Todos mis actos, mi misma vida, el principio, la sustancia, en lo íntimo de ellos, era el fiat que pedían y por el fiat eran hechos. Si tú pudieses ver dentro de cada lágrima mía, de cada gota de mi sangre, de cada pena y en todo mi obrar, encontrarías dentro el fiat que pedían y cómo eran dirigidos para el reino de mi querer. Y si bien aparentemente parecía que eran dirigidos a redimir y a salvar al hombre, era el camino que hacían para llegar al reino de mi voluntad. Esto sucede también a las criaturas cuando se deciden a querer tomar posesión de un reino, de una casa, de un terreno. No se encuentran enseguida en un instante dentro y en posesión, sino que deben recorrer el camino, quién sabe cuánto sufrir, luchar, subir las escaleras para encontrarse dentro y después tomar posesión. Hija mía, si en todos los actos y penas que sufrió mi humanidad no hubieran tenido por principio, por sustancia, por vida, el restablecimiento del reino de mi fiat sobre la tierra, me habría alejado y habría perdido la finalidad de la creación, lo que no puede ser, porque Dios cuando se ha puesto una finalidad, debe y puede obtener su propósito. Y si tú, en todo lo que haces, sufres y dices, no pides mi fiat, no tienes por principio, por sustancia mi voluntad, te alejas y no cumples tu misión. Y es necesario que gires tantas y tantas veces en mi voluntad, en medio de mis obras, para pedir todos en coro que venga el reino del fiat supremo, a fin de que, junto con toda la creación y con todas mis obras que hice en la redención, sea llenada hasta el borde de todos los actos que se necesitan ante el Padre Celestial para hacer conocer y conseguir el reino de mi querer sobre la tierra. Ahora, tú debes saber que toda la creación y todas mis obras hechas en la redención están como cansadas de esperar y se encuentran en la condición de una familia noble y rica. Todos los hijos son de justa estatura, bellos en el aspecto, de talento no común. Van siempre bien vestidos, con una limpieza maravillosa. Son siempre ellos los que hacen la más bella figura en medio de los demás. Ahora, a esta familia, después de tanta fortuna, le llega una desventura, que uno de estos hijos, degradándose, desciende de su nobleza y va siempre sucio, hace actos indignos y viles que deshonran la nobleza de la familia, y por cuanto hacen, para que figure junto con los demás hermanos, no lo logran, más bien va siempre empeorando, hasta llegar a ser la burla y el hazmerreír de todos. Toda la familia tiene siempre un dolor, y por cuanto sienten el deshonor de este hijo, no pueden destruir y decir que no les pertenece y que no ha salido de aquel mismo Padre al que ellos pertenecen. Tal es la condición en la que se encuentra toda la creación y todas las obras de mi redención. Todas ellas son una familia celestial. Su origen es la nobleza divina. Tienen todas por divisa, por dominio y por vida la voluntad de su Padre Celestial, y por eso se mantienen todas en su nobleza, bellas, decorosas, puras, de una belleza encantadora,
dignas de aquella voluntad que las posee. A tanta gloria y honor de esta familia celestial, le ha tocado la desventura de que un solo miembro, cual es el hombre, que ha salido del mismo Padre de ellas, se ha degradado, y en medio de su tanta gloria y belleza está siempre sucio, hace acciones de tonto, indignas y viles. Pero no pueden negar que les pertenece, pero no lo quieren en medio de ellos tan sucio y tonto. Por eso, como cansadas, todas ruegan que venga el reino de mi voluntad en medio de las criaturas, a fin de que en esta familia una sea la nobleza, el honor y la gloria. Y al ver a la pequeña hija de mi voluntad que va en medio de ellas, y animándolas, pide y hace pedir a todas que el reino del Fiat Supremo venga en medio de las criaturas, se sienten todas felices porque su dolor está pronto a terminar. Volumen 27, capítulo 9, octubre 24 de 1929. En la divina voluntad, el alma tiene todo en su poder, porque encuentra la fuente de las obras divinas y las puede repetir cuanto quiere. Me sentía toda abandonada en el fiat divino, siguiendo y ofreciendo todos sus actos, tanto de la creación como aquellos de la redención. Y llegando a la concepción del Verbo, decía entre mí: cómo quisiera, en el querer divino, hacer mía la concepción del Verbo, para poder ofrecer al ente supremo el amor, la gloria, la satisfacción, como si otra vez el Verbo se concibiera. Pero mientras esto decía, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, en mi divina voluntad, el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente, porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, es la depositaria de todo, y quien posee nuestro querer divino, posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. Nuestros actos no se agotan jamás, y conforme hace memoria y quiere ofrecer mi concepción, viene renovada mi concepción como si de nuevo me concibiera. Resurjo a nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. Así que quien vive en nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así de la redención todo está en acto de surgir continuamente. Pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? ¿Quién vive en nuestro querer? En virtud de él la criatura toma parte en nuestra fuerza creadora, por eso todo puede hacer resurgir a nueva vida. Ella, con sus actos, con sus ofrecimientos, con sus súplicas, mueve continuamente nuestras fuentes, las cuales, movidas como por un agradable vientecillo, formando olas y desbordando fuera nuestros actos, se multiplican y crecen al infinito. Nuestras fuentes están simbolizadas por el mar. Si el viento no lo agita y no vienen formadas las olas, las aguas no desbordan fuera y las ciudades no quedan bañadas. Así nuestras fuentes de tantas obras nuestras, si nuestro fiat divino no las quiere mover, o quien vive en él no se da pensamiento de formar ningún vientecillo con sus actos, si bien están llenas hasta el borde,
pero no desbordan fuera para multiplicar sus bienes en provecho de las criaturas. Además de esto, quien vive en nuestro fiat divino, conforme va formando sus actos, estos suben al principio de donde salió la criatura, no quedan en lo bajo, sino suben a lo alto para buscar el seno de aquel de donde salió el primer acto de su existencia. Estos actos se alinean en torno al principio que es Dios como actos divinos. Dios, al ver los actos de la criatura en su divina voluntad, los reconoce como actos suyos y se siente amado y glorificado como Él quiere, con su mismo amor y con su misma gloria.